Si no, quedó para la próxima semana. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar, compañeros. Buenas noches. Empezamos la reunión del día de hoy. Nuestro compañero César Alba tiene el uso de la palabra para exponer el tema de hoy, que es José. Buenas noches, excelente compañero. Compañeros, mi tema es José en Egipto. José, de acuerdo al Génesis, fue un 10º hijo de los 12 que tuvo Jacob, y a su vez ancestro de Efraín y Manasés. La madre de José fue Raquel. Jacob lo amaba más que sus otros hijos, y ello produjo envidia entre sus hermanos, que tuviera una deferencia con él, Jacob, y los hermanos tenían, digamos, en este sentido, la preferencia que le daba Jacob a él, lo tomaron con mucha envidia. Una vez que estaban pastando ellos en el campo, se fueron llevando los animales a pasear. Como no venían, el padre Jacob indicó a José que vaya a ver qué pasaba con su hermano y a buscarlos, para verificar dónde se encontraban. José fue en busca de sus hermanos, y al ver los hermanos que llevaban una túnica tan linda que siempre el padre le confeccionaba para él, entraron en más envidia y tomaron la decisión de arrojarlo a un pozo de agua vacío, y hasta decidir qué hacer con él. Al día siguiente pasó por ese lugar una caravana de mercaderes que se dirigían a Egipto, y los hermanos de José lo vendieron como esclavo. De regreso con Jacob, mintieron al patriarca diciendo que solo habían encontrado su túnica de José, el cual habían embebido en sangre de cordero para hacerle creer a Jacob que había sido atacado por un lobo. Bestia que supuestamente abundaba en esa zona. Así como José partió de Canaán para llegar luego a Egipto. En Egipto, la tradición que arranca en las obras de Josefo lo ubica en el llamado periodo de los Hicsos. Hicsos eran extranjeros que llegaron un tiempo a Egipto y tomaron posesión, eran gobernantes extranjeros. José fue vendido y llevado a la casa de un funcionario llamado Potifar. Este le confió la administración de su casa. Según el relato bíblico, la esposa de Potifar intentó seducirlo, para lo cual lo llamó a su habitación y le propuso tener relaciones sexuales. El joven hebreo se resistió y salió de la habitación dejando su manto. La esposa de Potifar, a no lograr su objetivo, lo acusó de intentar aprovecharse de ella, mostrando como prueba el manto. Potifar, en consecuencia, lo envió a prisión. Cuando lo envió Potifar en prisión, él se encontró en la cárcel, ¿no?, con un panadero del faraón, quienes fueron a parar ahí acusados de robar una copa de oro perteneciente al faraón. Ambos habían tenido sueños misteriosos, y José le pidió que se los contasen porque él era capaz de interpretarlos. El copero, o panadero del faraón, le contó que exprimía 3 racimos de uva en una copa del faraón, lo cual José interpretó como que dentro de 3 días sería declarado inocente, recuperando su puesto. En consecuencia, le solicitó que hablase en su favor con el monarca. El panadero le pidió también interprete su sueño, cuando las aves devoraban el contenido de 3 canastas llenas de panes. José explicó que dentro de 3 días el panadero sería ejecutado y los pájaros se comerían su cuerpo. Todo se cumplió según lo predicho por José. No obstante, al verse libre, el copero se olvidó de José. Al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba en la ribera del Nilo, y del agua subían 7 vacas gordas que paseaban en la orilla. A continuación subían del agua otras 7 vacas flacas y devoraban a las primeras, sin engordar con ello. El faraón despertó entonces, pero al volver a dormirse soñó que de una caña de trigo brotaban 7 espigas llenas de grano, pero tras ellas brotaban otras 7 espigas, vacías y quemadas por el viento, porque estaban en el desierto, que devoraban a las primeras. Al día siguiente el faraón se encontraba atormentado por sus sueños.
Consultado a todos los sabios de Egipto, ninguno fue capaz de interpretarlos. El copero se acordó entonces de José y le contó al faraón lo ocurrido en la cárcel. Así pues, el faraón mandó llamar a José a su presencia. Cuando sacaron a este de la cárcel, le cortaron el pelo y le dieron ropas nuevas antes de presentarse ante el faraón. Este le dijo: he tenido un sueño y no hay quien me lo interprete, y he oído hablar de ti, que en cuanto oyes un sueño, lo interpretas. José respondió a su vez: no yo, Dios será el que dé la respuesta favorable al faraón. El faraón dijo entonces a José: este es mi sueño. Estaba yo en la ribera del río y vi subir del río 7 vacas gordas y hermosas que se pusieron a pasear en la verdura de la orilla. Y he aquí que detrás de ellas suben otras 7 vacas, malas, feas y flacas, como no las he visto de malas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas malas y feas se comieron a las primeras 7 vacas gordas que entraron en su vientre, sí que se conociera que había entrado, pues el aspecto de aquellos seguía siendo tan malo como al principio. Y me desperté. Vi también en sueño que salían de una misma caña 7 espigas granadas y hermosas, y que salían después de ellas 7 espigas malas, secas y quemadas, del viento solano. Y las 7 espigas secas se devoraban a las 7 hermosas. Se lo he contado a los adivinos y no ha habido quien me lo explique. José dijo al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Dios ha dado a conocer al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y los 7 espigas hermosas son 7 años de riqueza y abundancia. Las 7 vacas flacas y malas que subían detrás de otras son otros 7 años, y las 7 espigas secas y quemadas del viento solano son 7 años de hambre. Es lo que he dicho al faraón, que Dios le ha mostrado lo que hará. Vendrán 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y detrás de ellos vendrá 7 años de escasez, que harán que se olviden todas las abundancias de la tierra de Egipto, y el hambre asumirá la tierra. No conocerá la abundancia en la tierra a causa de la escasez, porque ésta será muy grande. Cuando a la repetición del sueño al faraón por 2 veces, es que el suceso está firmemente decretado por Dios y que Dios se apresurará a hacerlo. Ahora, pues, busque el faraón un hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de la tierra de Egipto. Nombre el faraón e intendente que visiten la tierra y recojan el quinto de la cosecha de la tierra de Egipto en los años de abundancia. Reúnan el producto de los años buenos que van a venir y hagan acopio del trigo a disposición del faraón para mantenimiento de las ciudades y consérvenlo para que sirva a la tierra de reserva para los 7 años de hambre que vendrán sobre Egipto y no perezcan de hambre la tierra. Todos parecieron conformes con las palabras de José, y el propio faraón, impresionado por ello, dijo: tú serás que gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá. Solo por el trono seré mayor que tú. Dicho esto, el faraón se quitó el anillo y se lo puso a José. Mandó que lo vistieran con ropas blancas de lino, puso en su cuello un collar de oro y ordenó que cuando José montase sobre el segundo de los carros del faraón, se gritase ante él la expresión que revelara Abrek y que se llamaba Zafat Panea, que significa aproximadamente Dios habló y él vino a la vida. Finalmente el faraón le entregó por esposa a Senat, hija del Potifera, sacerdota de On. Pasó el tiempo y antes de que llegasen los años de escasez, José tuvo 2 hijos varones con su esposa Asanet. Llamó al mayor Manasés, pues se dijo: Dios me ha dicho olvidar todas mis penas y toda la casa de mi padre. Y al menor Efraín, pues decía: Dios me ha dado fruto en la tierra de mi aflicción. Pero jamás olvidó a su padre y hermanos y nunca perdió la esperanza de volver a verlos. Al acabar los 7 años de abundancia en Egipto, llegó el hambre y el pueblo clamaba al faraón
que le decía que fueran a José e hicieran lo que él dijera. Mucha gente fue a comprarle trigo a José, no solo de Egipto, sino también de otras tierras. El hambre también golpeó las tierras de Canaán, y en especial Berseba, donde vivía Jacob con su gente. Enterado de que Egipto había trigo, envió a sus 10 hijos mayores a Egipto, dejando a Benjamín, el menor de todos, a su lado. Los 10 hermanos llegaron hasta la corte del faraón para pedir ayuda y presentaron ante José, al que no reconocieron porque estaba muy cambiado y además vestía como egipcio. Pero José sí los reconoció a ellos, pero disimuló y les preguntó a través del intérprete de dónde venían. Sus hermanos le contestaron que venían de Canaán para comprar alimentos, pero él los acusó de ser ladrones y espías. Ellos, consternados, le contestaron que todos eran hermanos, hijos de Jacob. José le replicó: ¿cómo puede ser un hombre tan rico en hijos? Y ellos explicaron que en realidad eran 11 hermanos, pero que el menor de todos se había quedado con su padre. José mandó encerrar a sus hermanos en la cárcel durante 3 días, y durante este periodo ellos reflexionaron sobre todo el mal que le habían hecho José. Este, que los escuchaba, tuvo que retirarse debido a la emoción que les causaba sus palabras. Al cabo de unos 3 días, José los liberó y declaró que llevarían trigo a Canaán, pero para demostrar la veracidad de sus palabras, deberían volver y traer consigo al hijo menor, Benjamín. Mientras tanto, tomó a Simeón como rehén y lo encerró. Además, metió en las alforjas de sus hermanos el dinero que ellos habían pagado por el trigo. Cuando regresaron a Canaán, los hermanos quedaron consternados al ver que en sus alforjas el dinero que habían pagado, y temieron que los egipcios pudiesen utilizar esta situación para convertirlos en esclavos y despojarlos de sus bienes. Le contaron todo lo sucedido a su padre, y Jacob se entristeció por Simeón, pero le contestó que no iban a volver a Egipto con Benjamín porque ya habían perdido a José, y no soportaría perder también a Benjamín, el único hijo que le quedaba. Pero la sequía y escasez continuaron, y tras mucho insistir, Rubén y Judá consiguieron que Jacob transigiera, y los hijos de Jacob volvieron a Egipto con Benjamín. Al volver a Egipto, los hijos de Jacob fueron recibidos por el mayordomo de José, que le dijo que no debían preocuparse por el dinero, y además lo reunió con Simeón. Todos fueron invitados a la casa de José, a quien le dieron regalos de parte de su padre. José se alegró especialmente de ver a Benjamín después de tanto tiempo, hasta el punto de retirarse a sus habitaciones a llorar de la emoción. Tras recuperarse, José invitó a sus hermanos a un banquete en que los acomodó por orden de edad. Al ver esto, se sorprendieron mucho, pero el mayordomo de José les explicó que pudo adivinarlo gracias a su copa de plata, que era mágica. Todos comieron y bebieron felizmente, en especial Benjamín, que recibió más y mejor comida que sus hermanos. Cuando los esclavos estaban llenando de trigo las alforjas de los hermanos, José decidió ponerlos a prueba. Introdujo una copa de plata en las alforjas de Benjamín. Cuando los hermanos ya se marchaban de la ciudad, fueron alcanzados por los soldados, que los acusaron del robo de la copa. Estos negaron el hecho, pero los soldados revisaron las alforjas y, para sorpresa de los hijos de Jacob, la copa había aparecido en la de Benjamín. Entonces los soldados anunciaron que los demás podían seguir su camino, pero que el ladrón debía quedarse. Ninguno de sus hermanos quiso aceptar esto, y todos volvieron con José, quien les incriminó y que defendiesen a un ladrón y lo instó a volver a la tierra. Sin embargo, sus hermanos replicaron que preferían morir que ver sufrir nuevamente a su padre, que ya sufrió el dolor de la pérdida de un hijo predilecto y no podría volver a soportarlo. Entonces, José expulsó a los soldados y a los esclavos y rompió a llorar a gritos, con tanta fuerza que sus llantos se oyeron hasta en el palacio del faraón. A ver que habían cambiado y que estaban dispuestos a dar la vida por su hermano menor, José por fin se dio a conocer a sus hermanos. Estos se enmudecieron de asombro y de miedo.
el pensar que probablemente querría vengarse de ellos, pero José los calmó diciendo, no nos preocupéis, de todo fue obra de Dios. Era necesario que yo viniese a Egipto para que nuestro pueblo Israel sobreviviera en este tiempo de escasez y hambruna. Al enterarse el faraón de lo sucedido, mandó a decir a José que invitase a Egipto a Jacob y a su pueblo, pues deseaba regalarles tierras de cultivo en agradecimiento por cuanto José había hecho por los egipcios. Los hermanos de José volvieron a Canaán, cargados de regalos de Egipto, y le contaron todo a Jacob. Esto, lleno de alegría, partió con toda su familia rumbo a Egipto. Al encontrarse padre e hijo, Jacob exclamó, agradezco infinitamente a Dios porque me ha dado por segunda vez a mi hijo querido. Él obra de manera misteriosa. José le pidió que se quedara a vivir sus últimos años con él y también que se quedase todo su pueblo. Él aceptó con la condición de que los restos mortales fuesen llevados nuevamente cuando el pueblo regresase a Canaán, la tierra prometida. Jacob y su familia vivieron entonces en la tierra de Gosen, en lugar destinado al pastoreo del ganado del Bajo Egipto, cerca de Avaris, ciudad que fuera la capital de la dinastía Ixach, que dominaron Egipto durante el siglo XVII a.C. José falleció cuando tenía 110 años de edad. Su cuerpo recibió embalsamiento y luego en sarcófago, es decir, un trato para altos dignatarios. Posteriormente, cuando el pueblo hebreo inició el éxodo y salió de Sucot, Egipto, Moisés ordenó llevarse los huesos de José con ellos. Éxodo 13:19. José más adelante inhumó los huesos de José en Siquem, en la heredad de Jacob, y su enterramiento junto a su padre. No existen evidencias arqueológicas de documentales sobre la existencia de José, excluyendo los textos bíblicos y relatos posteriores. A mediados del siglo XX era común entre los académicos sostener que en las narraciones bíblicas sobre los patriarcas tenían un fondo histórico. Este consenso ya no existe, a pesar que continúa repitiéndose en otras confesionales. En esta hipótesis se consideraba que la historia de José correspondía al periodo de los reyes Ixios o minoritariamente al reinado de Amenofis III. A partir de la obra de Thomas L. Thompson y de John Van Citters, se ha comprobado que no existen evidencias sobre la historicidad de José, así como de los demás patriarcas, y que se trata de caracteres derivados de leyes y relatos populares, pertenecientes al primer milenio antes de la era cristiana. En consecuencia, se tiende a considerar que José, como el protagonista de una historia ficticia de género sapiensal, como la de Aquijar, redactada ante los últimos años de la monarquía judaica e incluso después del exilio. A José es un nombre masculino de origen hebreo, deriva de Yosef, del verbo de Osif. La explicación del significado de este nombre que se halla en el libro de Génesis 41-45, el faraón da a José el nombre egipcio de Safer-Naf-Paneah, Yosef Fanatat Penatech en versión judía ortodoxa, que significa revelador del oculto, o bien Dios habla y él vive, o Dios dice que está vivo, hombre al que Dios le ha revelado sus secretos. Por saber interpretar los sueños del faraón anunciado para Egipto, 7 años de abundancia, cosecha, seguido de otros 7 escasez, José el hebreo, hijo de Jacob, fue nombrado administrador de todas las tierras de Egipto. Solo el faraón debía obediencia, mientras que todos hablaban de obedecerle a Dios. Eso es todo. Muy excelente, compañero. Muy bien. Compañeros, se concede el uso de la palabra para hacer los comentarios correspondientes a lo expuesto por nuestro compañero César Alba. Quien quiere empezar, prende su micro y habla simplemente.
compañeros todos, buenas noches. ¿Se me escucha bien, por favor? Porque a veces hay Sí, interrupción. se escucha bien, César. La última parte de la exposición se menciona efectivamente unas afirmaciones de científicos modernos que no dan eh, eh, vivencia o afirmación real de la existencia. Y en tenidas anteriores o reuniones anteriores hemos hablado de que efectivamente la traducción que a nosotros en Occidente nos llega es una traducción del griego y no de las lenguas originales o lenguas muertas. Pero al margen de si existió o no, yo creo que lo que se debe rescatar es precisamente el ideal del personaje. La historia de un pueblo que va sistemáticamente creciendo, la habilidad que Dios, el talento que Dios le concede a uno de sus hijos con el don, vamos a decirlo así, de ser el visualizador del futuro, el interpretador, y cómo con esa sabiduría de interpretación de sueños se pueden salvar naciones, y no solamente de la tierra de Egipto, sino de toda el Asia Menor. Eso es importante, pero como reza una oración templaria, non nobis, domine non nobis, también se recuerda que estos dones y estos talentos no le corresponden al individuo per se, sino le corresponden al hombre creyente, al hombre de fe, aquel que a pesar de haber sido, dice la historia, vapuleado, encerrado y vendido, como cuando se sostiene la fe, aún estando dentro de una mazmorra, y a través del don se puede seguir adelante y transformar la historia de una humanidad. Y eso es un mensaje verdadero, que continúa con lo que finalmente dice el Génesis respecto a la historia de José, que cuando Moisés ordena la salida de Egipto, sus restos y los de su padre, Israel, recordemos que a Jacob es a quien se le reconoce como Israel, el padre de las tribus, deben ser llevados a su tierra natal y enterrados todos juntos, en la tierra que Jacob le compró a los hititas. Esto es lo que debemos siempre apreciar. No se trata solo de mi talento, es decir, no hay que aplaudir el orgullo, sino se trata de mi misión por encargo divino y reconocimiento siempre que la fuerza viene de Él, del Omnipotente, y no es solamente por el hacedor humano. Es cuanto quería compartir, compañeros. Gracias. Muy bien, compañero César Belli. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Muy excelente, compañero César Bazán. Quería complementar César. un tema. ¿Se puede? Muy bien. Sí, claro, adelante. Claro, es que lo que estábamos haciendo un relato de lo que dice el libro de Génesis. Acordémonos del el Torah, que es el libro que forma parte del Pentateuco. Si bien es cierto, hay muchos escritores que un poco no lo toman como una leyenda, pero también tuve la oportunidad de ver en National Geographic, por ejemplo, la interpretación de las 10 plagas de Egipto que ya vimos con Moisés, no el éxodo que tuvieron. Todo eso está versado en cosas reales que han podido interpretar y que han sucedido en ese momento. Que si bien es cierto, le da un visto más terrenal, no en la parte filosófica, en la parte, digamos, de la religiosidad que tiene la creencia en la Biblia. Por eso en el Génesis está escrito toda esta historia. Es más, ya el patriarca Jacob, que formó las 12 tribus, es el que, digamos, ya está escrito todo lo que ha devenido con José en Egipto, llamado las 7 plagas.
Y existen versiones que National Geographic ha rescatado, y ha interpretado las 7 plagas, los 7 años de escasez, o sea, vino como una plaga por 7 años que hubo sequía increíble, y 7 años antes hubo pues abundancia. Entonces, eso da a entender que nosotros, dentro de nuestra Biblia y dentro de nuestra creencia, hay muchas versiones, obviamente, que nos hacen creer la fe, y la fe es muy importante, como dijo mi tocayo César Vélez. Eso es todo, mi excelente compañero. Muy bien. ¿Alguien más? Buenas noches, muy excelente compañero, primer gran principal. Buenas noches, adelante. Soy Iván Tantalián. Iván, ¿cómo estás? No te veía. Sí. Yo quería adelante. saludar el trabajo muy bien logrado del compañero capitular César Alba, y es un trabajo muy rico en conocimientos. Lo primero que se me vino a la mente fue la numerología, ¿no? Son 3 veces 7, que son los años de formación. Por eso que, por ejemplo, la psicología moderna entiende que durante los primeros 7 años está formada la personalidad de un ser humano. Entonces tenemos un 7, 14, 21, y a los 21 años se supone que el ser humano tiene formado el cuerpo mental, de tal forma que la mayoría de edad antiguamente era los 21 años por ese principio, pero después, cuando los seres humanos nos fuimos olvidando de esos temas, bajamos la edad a los 18 años y tenemos los problemas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, como bien dijo César hace un rato, no se trata simplemente de temas legendarios o de cuentos, ¿no? Sino se trata de conocimientos muy profundos, muy actuales, que han sido velados y tienen que ser interpretados debidamente en nuestros tiempos. Otro tema importante es que la comunidad, ¿qué es lo que hacen con José? O sea, el conocimiento, el hombre que lleva el conocimiento es escondido en un pozo o es abandonado en un pozo, pero después se revela y los hombres se dan cuenta de la verdad y cambian su posición, que es lo que más o menos está pasando con la sociedad moderna, ¿no? Que el conocimiento profundo, que es el arte, básicamente, el arte, porque conocer a Dios es un arte, es decir, el arte es mucho más que la ciencia, está nuevamente desvelándose, y es un trabajo que nosotros los masones venimos haciendo hace varios siglos. Otro punto importante es que en el nombre egipcio que se le da a José, se le da el nombre de desvelador de lo oculto, ¿no? Interpretador de lo oculto. No olvidemos que a nivel de los sueños, que en los sueños hay niveles, ¿no? Entonces, él no está interpretando pues sueños ligeros del suceso cotidiano o de un nivel básicamente psicológico, ¿no? Sino él está interpretando sueños que son mensajes superiores, y en ese nivel es que él puede encontrarlos y puede interpretarlos para poder tener una mejor vida, para que su sociedad se desenvuelva con mayor seguridad, y preveniendo todo lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Entonces, el nivel de interpretación de los sueños que hace José es de un nivel superior, es de mensajeros directos, ¿no? No son sueños sencillos, no son sueños simples, ¿no? Entonces, estamos hablando de una historia muy rica, de la cual quería resaltar esos 3 temas, ¿no? El primero, que era, como vuelvo a repetir, el conocimiento que es rechazado en primera instancia por los seres humanos y después regresa. El segundo, el de la numerología también, que está dentro de la narración. Y el tercero, que es el nivel de sueños que él interpreta, ¿no? Que no son sueños comunes. Eso era todo lo que quería decir, mi primer gran principal. Muchas gracias. Muy excelente, compañero. ¿Quién más desea hacer uso de la palabra? Fernando. Fernando García. Sí, adelante, Fernando. Buenas noches, excelente compañero. Para agregar algo que tal vez dentro del tema no sea leído, hay una interpretación mucho antes, la interpretación de los sueños del copero y el panadero. José, en la cárcel, encontró a un copero y al panadero del faraón, quienes fueron por ahí acusados de robar una copa de oro pertenecientes al faraón. Ambos habían tenido sueños misteriosos
y José le pidió que se le contasen porque él era capaz de interpretarlos. El copero le contó que escribía 3 racimos de uva en la copa del faraón, lo cual José interpretó como que dentro de 3 días sería declarado inocente. Recuperó su puesto, en consecuencia le solicitó que hablase a su favor con el monarca. El panadero le pidió también que interpretara su sueño, en el cual las aves devoraban el contenido de 3 canastas llenas de pan. José explicó que dentro de 3 días el panadero sería ejecutado y los pájaros comerían su cuerpo. Todo esto se cumplió. Esta es la parte que a lo mejor no lo ha tocado el compañero César Alba, pero lo recalco. Pero hay algo que destacar dentro de todo el tema, el perdón, que muy poco nosotros en esta actualidad no utilizamos el perdón. A veces cometemos errores, nos peleamos entre hermanos, amigos, hermanos de logia y todas esas cosas, pero a veces dejamos esto. Pero José nos trae un mensaje. ¿Cómo es perdonar a pesar de que sus hermanos lo vendieron y fueron abandonados por mucho tiempo? Eso es una interpretación que hay que valorarlo ahora y para siempre. Eso es todo, excelente compañero. Muy bien, ¿alguien más? ¿Me permiten hacer una pregunta, por favor? Por supuesto, Manuel. Adelante. Buenas noches a todos. ¿Por qué lo llamaban siempre a José para que interprete los sueños? ¿A qué se debía eso? ¿O es que era él un filósofo que se adelantó a su época? Eso quería saber. Gracias. Muy bien, ¿alguien quiere contestar la pregunta de Manuel? De nuestro compañero Manuel Ibáñez. Para aclarar, excelente compañero, creo que ahí está. Has apagado. Compañero Lucho, voy a tomar la palabra nomás. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Lucho te habla nomás, Luchito, habla. Sí, me parece que la historia, y agradezco las excelentes exposiciones que han hecho, la historia lleva a una historia, a unos, como diríamos, a unas conclusiones de que un hombre que vive en la fe y vive en la verdad es libre. Hay un momento en que el primer jefe de José, cuando lo manda a la cárcel por el engaño que tenía con su mujer, le dice, él siempre vivirá libre aun cuando esté preso. Y creo que esa es una parte del mensaje que se da en esta interpretación. En vivir sanamente, vivir en humildad y ejercer el perdón son rasgos exteriores de vivir dentro de una sana actitud. Y me parece que todo el mensaje va en ese sentido, el hecho de que esas afrentas tan grandes como que en alguna forma él podría cobrar venganza y teniendo todo el poder a su cargo, simplemente él dice, yo no odio, yo no me vengo, yo no los mataré. Es más, vengan hermanos porque la familia es lo importante. Esto en el sentido de unión, de comunidad, guarda un mensaje vigente en todos los siglos y obviamente hoy día más que nada se puede notar en ese sentido. Estamos hablando de épocas que eran previas al éxodo inclusive, estamos hablando de que esto se da en cualquier nivel de una sociedad desarrollada o no. Es todo, ¿verdad? Muy bien, Fernando. Sí, excelente compañero. Simplemente para agregar lo que preguntaba nuestro compañero Manuel, realmente él no fue un filósofo, nada, simplemente él lo manifestaba. Y creo que todos aquellos anteriormente, que también era el apoyo de Dios que le daba, el don que le dio Dios para poder interpretar todas estas cosas. No era un practicante, no era un mago. Es el don del Señor. Él hablaba por el Señor, no por él. Eso es todo, excelente compañero. Muy bien. ¿Alguien más? Y me permite, muy excelente compañero, Pascual Luisa. Sí.
Bueno, gracias. Quien me antecedió al haber respondido me parece muy pertinentemente a la pregunta que hizo nuestro compañero capitular Manuel. Manuelito con mucha inquietud pregunta, ¿no? ¿Qué era José? Y efectivamente yo creo que era un predestinado. Dios le había dado algunos dones que le permitieran cumplir su destino, ¿no? Es así que antes de interpretar al sueño del faraón, conforme ya se ha dicho, él interpretó en una circunstancia muy especial el sueño de un copero. Y es así cuando el faraón tiene este sueño que lo atormenta tanto y que además él, inquietado por ese sueño, va y consulta a sus asesores en su momento y ninguno puede darle una explicación atendible o concluyente. Es de manera circunstancial que este copero, encontrándose con el faraón, le cuenta que José había interpretado un sueño suyo que se había cumplido, ¿no? Así es como el faraón pide que José vaya a su presencia e interpreta su sueño, y así luego se desarrolla toda la vida interesante de José, con lo cual incluso llega a tener una confianza tan grande el faraón en él, que lo hace el supervisor de los graneros del faraón, ¿no? Y precisamente es así como después, en razón de tener la supervisión de los graneros, es que ante la enorme escasez que se extendió por muchos territorios, entre ellos Canaán, por ejemplo, sus hermanos fueron en busca de granos de trigo, y ya ustedes conocen toda la historia del reencuentro de José con sus hermanos, etcétera, ¿no? Era todo muy excelente, compañero. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy excelente, Sí. compañero. Ricardo Tataje de Ica. Disculpe que Ricardo, recién... ¿qué dices? Adelante, Ricardo. Buenas noches, No se te ve, ante así todo. que... Pero está bien, te Sí. escuchamos, que eso es lo importante. Ya, también quería aportar, ¿no? De que él, antes de que sus hermanos lo vendiesen al mercader que después vino a ser su suegro, ¿no? Él tuvo también unos sueños con sus hermanos, cuando él le dice a sus hermanos que han estado reunidos y él ve con su morral de trigo, el de él está lleno y el de sus hermanos como que le dan cierta reverencia de él. Y después, en un segundo sueño, también les comenta a sus hermanos de que la luna, el sol, la luna y 11 estrellas iban a estar alrededor de él. En lo cual Jacob se como que le incomoda un poco ese sueño, como que José se sentía un poco superior a sus hermanos y verdaderamente después, con los años, ¿no? Y lo que sucede, él al ser el brazo derecho del faraón, demuestra que es un ser excepcional dentro del mundo. Eso es todo, muy excelente, compañero. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más desea hacer el uso de la palabra? Compañeros, me alegra mucho el nivel que vamos avanzando porque he podido apreciar por la exposición, especialmente en la exposición, que ha habido una gran preparación. Y en los demás, en los comentarios, que también ha habido una gran preparación. Así que, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No van a poner nuestra estrellita? Es como para darle por lo menos 2 estrellas. Pero vamos a recordar esto. Se ha dicho un poco cómo ha sido la historia de José.
Pero lo más importante es cuál es el mensaje de la vida de José. José viene a ser hijo de Jacob y miembro y uno de los líderes de las 12 tribus. Cuando Jacob se reencuentra con su hermano Esaú y Esaú lo perdona, ellos se afincan en las tierras de Canaán. Pero antes de eso estuvieron peregrinando. Y los hijos de Jacob empezaron a fallarle. Desde Rubén, el mayor, y los otros hermanos anteriores, mayores a José, que tenían flojera, que no cuidaban el ganado, que dejaban que se pierda, que descansaban mucho más tiempo de lo que un pastor podía hacer. Y demostraban entonces que no tenían la fuerza necesaria para emprender aquellos encargos que Jacob le había dado. Preferían comerse uno de los carneros y después decir que había sido muerto por alguno de los animales, de las fieras del campo. Pero José no participaba de esos desmanes de sus hermanos. José se mantenía firme. José se fue ganando poco a poco con su honestidad y su vocación de trabajo y respeto a su padre, el aprecio de Jacob. Jacob tenía más confianza en José que en Rubén o cualquiera de sus otros hijos. Recordemos también que ellos llegaron a tener un acuerdo con las tribus vecinas y firmaron una alianza que se selló con el matrimonio de una de las hijas de Jacob con el hijo del rey de la tribu vecina. Pero que los hijos de Jacob, aprovechando las bodas y que habían pedido a aquellos que formaban parte de la otra tribu, que para poderse incorporar tenían que ser circuncidados, y que ellos aceptaron, después de la circuncisión, se descuidaran por las heridas que la circuncisión en ese momento generaban, y los atacaron, y los mataron a traición, con ello demostrando que ni la palabra empeñada ni el amor a Dios generaban el suficiente respeto para que pudieran controlarse. José tampoco participó y fue entonces Jacob creyendo mucho más en José que en el primogénito o en cualquiera de sus otros hijos mayores. ¿Eso qué generó? Envidia por parte de los otros hermanos que creían que tenían mejor derecho y podían hacer las cosas como quisieran sin tener ningún tipo de control. Y fue cuando Jacob les dijo claramente que desconfiaba de ellos y que el único que podía merecer su confianza era José. No hablemos de Benjamín, porque Benjamín en ese tiempo era muy pequeño. Que ellos empezaron a urdir un plan para deshacerse de José. Y cuando fueron a pastar las ovejas y se alejaron, ahí es donde realizaron su plan. El plan era matarlo, que no se pudo realizar porque Rubén, el mayor, se negó a sacrificarlo, a mezclar o a mancharse sus manos con sangre de su propia familia. Y es por eso que lo amarran y lo tiran a un pozo para pensar qué iban a hacer con él.
Y cuando llega una caravana, lo sacan del pozo y lo venden a la caravana como esclavo. Y como esclavo llega a Egipto. Es comprado, maltratado, porque no tenía cualidades de constructor, sino tenía habilidades para dirigir. Él ya había solucionado problemas antes. Recordemos que cuando él estaba todavía con su padre, junto con Benjamín, fue mediador en un problema entre hermanos. Había muerto el padre y había dejado 15 ovejas. Y entonces le correspondía al mayor la mitad de las ovejas, al segundo la mitad de la mitad, al tercero la mitad de la mitad de ese, y al último la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Y no tenían cómo dividir 15 ovejas para que cada uno tuviera su parte. ¿Qué hizo en ese momento Jacob demostrando su sapiencia para solucionar problemas? Hasta ahí. Entonces dije, le pidió a Benjamín, a su hermano menor, que le prestara una oveja, que le prestara su oveja. Benjamín tenía miedo de no recuperarla, pero y aún con miedo se la prestó a José porque creía en él. José puso la oveja en el rebaño y ya eran 16. 16 entre 2, 8. Y le dijo al hermano mayor, llévate tus 8 ovejas. Quedan 8. La mitad de 8, 4. Llévate tus 4 ovejas al segundo hijo. Quedan 4. La mitad de 4, 2. Llévate tus 2 ovejas al tercer hijo. Y al otro, la mitad de 2, 1. Llévate tu oveja. Y con eso le devolvió su oveja a Benjamín. Y se solucionó el problema. Tenía una habilidad que Dios, como efectivamente lo han dicho, se las dio. Un don de sabiduría. Ese don de sabiduría es el que lo salvó, porque él sabía leer y escribir. Y cuando lo pusieron como esclavo a servir en la construcción, no recuerdo si era un templo, creo que era una pared o algo por el estilo, el capataz se apartó de las instrucciones que le había dado el maestro constructor y le había dado las órdenes por escrito, pero no, como no sabía leer ni escribir el capataz, no tenía cómo poder cumplir. ¿Quién lo salvó? José. José, que había sido maltratado por ese capataz. José, que había sido humillado por ese capataz para hacer lo que acepte a otro Dios que no era el Dios verdadero. Y él se negó. Él perdonó, ayudó al capataz y pudo completar la obra. Y ahí es donde viene ya lo que dijo nuestro compañero César Alba. Cuando el dueño se enteró de lo que había sucedido, entonces fue confiando más en José, le dio para que controlara y contara todos los bienes y la producción, el rebaño, todas las cosas que tenían, y con esa actuación honesta de José, su tesoro, sus rebaños, sus posesiones fueron creciendo. No se perdía tanto como se perdía antes. Esa cualidad de José llevó a que la esposa de Putifar se enamorara de él. Y ya lo ha contado César. No insistiré sobre esa parte. Lo que sí podemos insistir es que él, a pesar de haber ido a los calabozos y estar a un paso de continuar en esa prisión hasta el final, si es que no interpreta los sueños del copero del rey, nunca perdió la fe. Continuó creyendo en su Dios, aceptando, organizando inclusive en la prisión
cómo debía funcionar la cárcel para que el carcelero tuviera buenos resultados. Fe, honestidad, confianza y sobre todo esto, la vocación ferviente de creer y respetar la palabra de Dios. Esos mensajes de esa época son los mismos mensajes del día de hoy. Los hombres que no tienen fe no conseguirán absolutamente nada bueno para su pueblo. Y lamentablemente nosotros hemos tenido durante muchos años gobiernos cuyos hombres no han tenido fe, ni humildad y menos honestidad. Esa confianza para soportar, esa confianza para perdonar, esa confianza para saber hacer las cosas con sabiduría, buscando el bien común y el beneficio de todos. Porque si se beneficia a todos, también se beneficia a uno mismo. América Noticias. Debo tomar aquí lo que he anotado. Se dice, o se preguntaba, si es que podemos creer nosotros en la historia de José, porque no hay otros testimonios más que aquellos que están puestos en el Antiguo Testamento. Y es que la historia es así, no vamos a encontrar historia escrita en todas partes. Antes no se creía ni siquiera en la existencia de los faraones hasta que encontraron y pudieron descifrar las tablillas, los jeroglíficos. Los tiempos pasarán. Aquí en el Perú tampoco vamos a encontrar, como no hemos encontrado, la fundación de las logias en la época colonial, y menos quiénes fueron sus venerables maestros o sus integrantes. Y no por eso vamos a decir que no existían logias trabajando en el Perú. Sí existía masonería. Entonces debemos estar atentos no solamente a los documentos escritos, sino a las señales por nosotros conocidas, pero que por los demás no son igualmente conocidas y por lo tanto lo niegan. Un ciego se niega a ver porque no puede ver lo que nosotros sí podemos ver. Entonces el mensaje está ahí. Por acá se habla, me dijeron que es un hombre de fe, que era una persona correcta, que él vive en la fe y la verdad, y solamente así es libre. No odia, perdona, y aún en los momentos de odio toma el aire suficiente para poder perdonar después y corregir todos sus actos duros, como cuando mandó a todos sus hermanos a la cárcel, a sus 3 hermanos, porque era la avanzada, a 3 hermanos los mandó por 3 días a la prisión, y a todos los demás los detuvo, y después se calmó y perdonó. Pero los puso a prueba. ¿Los puso a prueba con quién? Con Benjamín. Después de eso, es un hombre con un don. Sí, es un don que Dios le dio. ¿Un predestinado? Sí, es correcto, es un predestinado. ¿Es un hombre prudente? Sí, es un hombre prudente. Y sin embargo, la envidia sigue existiendo, la imprudencia sigue existiendo. Aquellas cosas que nos enseñan la historia y nuestra fe es Muchas gracias, compañeros. Me alegra mucho no solamente haber discutido la forma, sino sobre todo haber discutido el fondo del mensaje de José. Y ese fondo del mensaje de José está basado en la de su padre, en Jacob. Jacob también tiene un mensaje, tiene una vida muy larga, y él es el padre de todas las tribus. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. No sé a quién le toca, excelente compañero Juan López, ¿a quién le toca para la próxima semana? Muy excelente, compañero. Me toca a mí, Jacob. Ya tenía. Perfecto. Muy excelente, compañero. Sí, César. Muy excelente, compañero. Si me permitís, yo sé que no se ya vos habéis concluido. Adelante. Quería solamente una versión. Hablamos del Torah, hablamos del Pentateuco,
hablamos del Génesis, o sea, en ese orden. Y vemos que la fe y lo predestinado, y como dice él, José fue un predestinado, porque si él, como Jacob, era, digamos, el origen de las 12 tribus en Israel, si la Biblia no se cumple, o las palabras del Génesis, la palabra de Jehová o Yahvé, no se cumpliese, no se podía haber existido los egipcios, ni tampoco el pueblo de Israel que está en ese momento viviendo en Israel. O sea, si vemos una secuencia de José, Moisés, José vino justamente para que la tribu de Abraham, la tribu de Jacob, regresaran a Egipto, porque en ese momento fueron 7 años de hambruna, 7 años de abundancia, donde José, inteligentemente, con la sapiencia que le dio Dios al interpretar los sueños, predijo y previó todo el tema de guardar la semilla para que en momento de los 7 años que hubo hambruna en todo Egipto, pudiera resguardar eso y pudiera subsistir su pueblo. Que después, por ejemplo, pudo demostrar con Moisés ya la huida de Egipto y el éxodo que tuvo para encontrar las tierras prometidas. Entonces, si vemos, se cumple toda la palabra exacta y fielmente de lo que deben hacer cada una de las personas que ya están predestinadas a venir. Abraham, Jacob, José, Moisés. Es un tema muy interesante porque eso a nosotros, que somos iniciados masones y ahora estamos en el Arco Real y estamos en otras, digamos, grupos filosóficos, hay que pensar mucho en la fe. ¿Por qué? Porque al pueblo de Egipto, para que pueda huir la población que existía de los egipcios ahí, no me acuerdo cómo se llamaba la zona donde estaban viviendo, tuvo que demostrarle al pueblo egipcio y a su faraón que Dios está por encima de todo, dándole las 10 plagas, ¿no? Botando encima las creencias que ellos tenían en las deidades, porque eran politeístas. Eso es todo, excelente compañero, muy excelente compañero. Me alegro por vuestras palabras. ¿Alguien más quiere decir algo? Porque ahora estamos inspirados todos. La cuarentena, el encierro, ¿no? Como todos son vulnerables. La cuarentena te tiene ansioso. Todos son vulnerables, pues. Muy bien, me alegra que sea tan fructífera, que haya sido tan fructífera la noche. Hablaremos. Sí, Manuelito, a ver. No se te escucha, Manuel. Ya, ahora sí habla. Ahí está nuestro hermano Rigota. Estás hablando ahí muy está bajito, nuestro hermano Manuel. Rigota Taje de Ica. Me voy a parar. Adelante. Ahí está nuestro hermano Rigota Taje. Y sí. La semana pasada, él, ahí está Víctor, que no me va a dejar mentir, dijo que el día de hoy iba a todos nosotros los hermanos capitulares, los iba a regalar a cada uno una botella de pisco. Así dijo nuestro compañero, nuestro hermano Rigota Taje. Espero que cumpla su ofrecimiento. Y lo de las pecanas sí era demasiado ya, porque quería regalar medio costal de pecanas, porque como están adorando se puede regalar. No hay problema, Manuelito. Extiende tu mano. Está con se nota. Virtualmente lo va a mandar. Sí, extiende tu mano y te va a entregar tu botella en propia mano. Muy excelente, compañero. Hemos aprendido. Sí, Ricardo. Acá, buenas noches. Sí. Lo que pasa es que el compañero Manuel ha interpretado mal su sueño. yo lo que le dije a él, que este no es un capítulo para conversar de negocios, porque ya quería conversar de negocios, cómo estaba la botella de pisco, no es para conversar de negocios, pero el ofrecimiento está en que podemos compartir el día que se pueda, compartir un pisco elaborado por mi persona, y bueno, será, yo creo, lo más saludable que les pueda ofrecer. Las pecanas no se las puedo ofrecer a Manuel porque le puede hacer daño en la cuarentena. Va a querer comprarse una muñeca de plástico. Una muñeca pecana.
Bueno, está bien que la fabrique Ricardo, pero que no pise las uvas. No, pero para Manuel tendría que ser uva media pintona, nomás, porque si le pongo muy madura la vaya a querer hacer pasas. Fíjese bien. Ya tiene esa, y para que pise tendría que ponerle pues una batea de esas que dan que están regalando la comida para los pueblos jóvenes, porque tiene que ser una batea chiquita, si no muy grande se vaya a ahogar. Con mucho cariño, Manuela, con mucho cariño. Muy bien, terminamos con mucha alegría. Compañeros, hermano, por favor. ¿Quiere contestar todavía, Manuelito? A ver, ¿qué vas a decir? Muy excelente, compañeros y compañeros todos. Estamos en una situación de vulnerabilidad y bueno es desinfectarse las manos. ¿Se fue? Las manos, sí. Pero también podemos desinfectar interiormente. Con pisco. Compañero. Entonces, él no se está desinfectando, se está lavando las manos. Muy bien. Digo, vamos a dar por terminado, Manuelito. Manuelito, ya damos por terminada la reunión del día de hoy. La próxima semana hablaremos sobre Jacob. Y recuerden, en nuestro himno nacional también se habla del Dios de Jacob. Exacto. De la vida también de Jacob y de todo el trajín que tuvo para mantener su fe siempre permanente y redimirse del pecado, porque él llegó a redimirse del pecado. Muy bien, entonces, muchas gracias a todos, buenas noches, nos vemos el miércoles de la próxima semana, prepárense todos sobre Jacob. Buenas noches. Buenas noches, excelente compañero.